Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina esta mañana nos va a hablar acerca de inmigración y acerca de un tema muy interesante para muchas de nuestras radioescuchas esta mañana, que es deportación. Pero antes vamos a darle la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está, abogada? Buenos días, Gina. Muy bien, encantada de estar contigo este domingo, por supuesto, para hablar de nuestro tema, inmigración. Claro que sí, y deportación específicamente porque usted ha tenido personas que le mandan correos electrónicos y preguntas acerca de este caso, así que yo creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta y hablemos acerca de las personas, por ejemplo, que han sido deportadas y quieren regresar a Estados Unidos. Pero antes, por favor, denos su número de teléfono, su dirección y dónde nos podemos comunicar con usted. Con gusto, ¿no? El teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Puedes visitarme en mi página web, la cual es www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Beaufort Highway, en el edificio que está directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Sí. Estamos practicando, tú sabes, el ver por lo de la virus, todo el tipo de práctica de vernos a distancia, de mantener los espacios limpios, etcétera. Por lo tanto, es muy importante de llamar a mi oficina antes de venir, porque requerimos citas y requerimos ciertas cosas para que la persona pueda venir a vernos. También estamos ofreciendo citas por teléfono, estamos ofreciendo citas por video, todo tipo de cosas para mantener el contacto físico mínimo, pero por supuesto el contacto de corazón máximo. Así es, bueno, es la abogada Carolina Antonini esta mañana con nosotros. Si quiere empezar este tema, abogada, porque es bien interesante esto acerca de la deportación para las personas que están fuera y que preguntan, me deportaron, estoy fuera del país, ¿puedo regresar? ¿Cuáles son los pasos que hay que tomar? Sí, tú sabes, esta es una pregunta que yo recibo muy a menudo, particularmente en estos últimos administraciones, donde el énfasis ha sido tan grande en deportación, aunque con este presidente particular la deportación ha sido en general, y el presidente previo la deportación ha sido primordialmente por causa de base en crimen. Y la presidencia de Bush también tuvo un poquito de enfoque al crimen, a pesar de que Bush, por medio del programa 287G, en realidad puso como un programa de agilizar, de que las personas fueran puestas en proceso de deportación como nunca antes. Sí. Pero en fin de cuentas, sí. Entonces esto es algo muy real y muy vivo, donde la persona, después de haber vivido aquí, así sea por un corto tiempo o un largo tiempo, es deportada y quiere regresar. Y entonces, la respuesta de si la persona puede regresar, algunas veces es sí, algunas veces es no, algunas veces es no en este momento, quizás más tarde. Algunas veces es sí, pero tienes que primero hacer X, Y y Z. Esto es frustrante para muchas personas porque, como toda persona, uno cuando hace estas preguntas, uno lo que quiere es recibir una llamada, una respuesta estándar, donde tú dices, ok, me deportaron y yo quiero hacer 1, 2 y 3 y regresar, y quiero hacer la misma cosa que todo el mundo hace. Y todo el mundo quiere poder hacer lo mismo, 1, 2 y 3 y regreso. Y desafortunadamente así no funciona, Gina. Para que la persona pueda regresar, muchas veces son muchas cosas lo que se tienen que hacer, muchos pasos que se tienen que seguir. Algunas veces no tanto, algunas veces la espera es corta, otras veces larga, y algunas veces la persona nunca, jamás por el resto de su vida puede regresar. Entonces podemos hablar acerca de eso, pero sin duda alguna, la primera cosa que se tiene que decir, sin duda alguna, que una vez de que tú fuiste deportado de los Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia tú deberías regresar ilegalmente. ¿Por qué? Porque el regresar ilegalmente empeora tu situación y 99.9% de las veces cierra la habilidad de que tú puedas arreglar documentos en los Estados Unidos,
Sí. no solamente cierra tu posibilidad de arreglar en un futuro, sino que también te hace a ti amenable a que seas arrestado, puesto cargos penales federales y termines siendo cargado y procesado en una corte federal penal por el crimen de regresar ilegalmente. Entonces, a pesar de que una deportación es un asunto civil, no es un asunto penal, no es un asunto criminal, el regresar ilegalmente después de ser deportado, eso sí es un asunto criminal. Y entonces, si eres agarrado en los Estados Unidos después de haber sido deportado, las autoridades migratorias pueden, en vez de simplemente deportarte, pasarte con las autoridades penales, con la Policía Federal Penal, y pueden ponerte cargos. Y entonces puedes terminar sirviendo una sentencia. Mientras más fuerte fue tu deportación, o sea, si la razón por la cual te deportaron fue fuerte, más grande es la posibilidad que al encontrarte a los Estados Unidos después de haberte regresado ilegalmente, es más grande la posibilidad que te manden a ver a un juez federal para que te pongan los cargos y te pongan una penalidad penal por haber regresado ilegalmente. Y tú puedes pasar meses o años en una cárcel federal por haber cometido ese crimen. Y entonces después eres de todas maneras deportado otra vez. Y entonces, después de eso, la posibilidad de regresarte a los Estados Unidos legalmente se reduce o se desaparece completamente. ¿Qué otra cosa puede desaparecer completamente, poder regresar? Por ejemplo, una persona que fue deportada y regresa a través de los puentes, por decir, y dice que es una persona ciudadana de los Estados Unidos y resulta que no es. Entonces sí, fuera de regresarse ilegalmente, otra cosa que no debería hacer es regresarse bajo cualquier tipo de fraude, como por ejemplo regresarse pretendiendo ser otra persona, regresándose diciendo que es ciudadano americano cuando no lo es, lo cual el decir que uno es ciudadano americano cuando no lo es le causa, bajo la mayoría de las circunstancias, una penalidad de vida contra de arreglar bajo la mayoría de las categorías de visas que existen, regresándose después de haber cometido algún tipo de fraude para obtener una visa apropiada. Sí. O sea, vamos a decir, por ejemplo, que la persona se regresa haciendo todo lo que tiene que hacer, haciendo las aplicaciones y todo, pero esas aplicaciones las obtuvo utilizando documentos falsos o mintiendo, pretendiendo un matrimonio falso, pretendiendo trabajos falsos, ¿entiendes? Cualquier tipo de fraude, de mentiras. Esa es también una manera inapropiada, o pretendiendo de que es otra persona. Es una manera inapropiada. Claro, hay una excepción para eso, Gina. Si la persona, una vez que fue deportada, al llegar a su país de deportación, esa persona corre peligro a su vida porque el gobierno la quiere torturar, o esa persona corre peligro porque está siendo o va a ser sujeta a persecución por causa de su raza, religión, nacionalidad, agrupación social o política. Esa persona puede, o si trata de regresarse, aparecerse a los Estados Unidos, se presenta a los Estados Unidos y gana su asilo, va a ser protegida. Y el hecho de que esa persona se presentó o entró ilegalmente o se presentó utilizando documentos falsos, va a tener un impacto en su vida, pero el impacto puede ser relativamente limitado, dado el hecho de que estaba fugándose para salvarse la vida. Si ese es el caso a la persona que fue deportada, la recomendación claramente no es que se venga con papeles falsos, al menos de que eso sea la única manera de que pueda escapar con su vida íntegra, ¿verdad? Sino que trate de venir a la puerta de los Estados Unidos con la verdad en la mano. Aunque se entiende, y la ley americana entiende, de que algunas veces, particularmente si una persona se tiene que montar en un avión o en una de esas situaciones, de que no lo va a poder hacer algunas veces sin utilizar la identidad de otra persona
particularmente si es el gobierno o las autoridades que lo van a monitorear al salir de su país. Entonces, con esas excepciones que son extremas, donde la persona está tratando de salvarse la vida, el regresarse a los Estados Unidos bajo fraude o utilizando otra identidad, particularmente la identidad de un ciudadano, tampoco es ni buena idea y es extremadamente, hace un daño muy grande. Claro, si tú haces eso, aún así es para salvarte vida y terminas perdiendo tu caso de asilo o tu caso de convenio contra la tortura y te vuelven a deportar, tu posibilidad de volver a venir a los Estados Unidos igualmente es reducida drásticamente o simplemente es permanentemente cerrada. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de deportaciones. Abogada, hay personas que tienen tiempo o que saben que ya van a ser deportadas y el gobierno les da tiempo para que se preparen o de un día para otro pueden ser deportadas. Le pregunto porque en ese caso, si ya saben que va a ser deportado, es importante comunicarse con un abogado para antes de irse o ¿cuál es el proceso? Bueno, yo espero que si la persona va a ser deportada, de que esa persona ha tenido la asistencia de un abogado en el proceso y peleó su caso y tuvo la mejor disponibilidad de defensa y entonces con su abogado ha planificado no solamente que la persona haya sido deportada de la mejor manera posible, sí. Lo cual yo sé que se suena tonto, pero el gobierno puede deportarte de muchas maneras. Y si te va a deportar, hay maneras peores y maneras mejores de deportarte, ¿verdad? Sí. Si te tienes que salir, hay maneras mejores de salirte y maneras peores. Pero también, si tú eres una persona que vas a ser deportada y quieres regresar, definitivamente el regresar sin hablar con un abogado, el tratar de regresar sin hablar con un abogado es una tontería. Claro. Y la razón por eso es porque para tú regresar a los Estados Unidos después de una deportación, tú tienes que tener un plan. Tú tienes que tener un plan. ¿Por qué? Porque para tú saber cómo regresar, tú tienes que entender las leyes que rigen qué es lo que se tiene que hacer para poder reingresar a los Estados Unidos. Y esto es sumamente importante porque las personas que son deportadas son sujetas a una sección de leyes que es relativamente diferente a las personas que quieren ingresar al país. Tú puedes ser, por ejemplo, residente permanente y te pueden deportar bajo una sección de la ley. Pero cuando tú trates de regresar a los Estados Unidos, la sección de la ley que te toca a ti para tú poder comprobar que puedes regresar es una sección diferente. Puede ser una sección mucho más estricta. Y las razones por las cuales te deportaron a ti no son las únicas razones que tú vas a tener que encarar o que explicar, a las cuales tienes que pedir permiso o lidiar para poder regresar a los Estados Unidos. Entonces, vamos a decir que los Estados Unidos te deportó a ti por haber cometido un crimen, vamos a decir un crimen de violencia, y tú fuiste deportado y te deportaron por 10 años y ya tú estuviste fuera 10 años. Quizás si hubieras hablado con un abogado no hubieras estado fuera los 10 años, sí, pero bueno, vamos a decir que no se te ocurrió hablar con un abogado y estuviste fuera los 10 años. Sí. Y tú dices, ajá, ya estuve fuera 10 años, ya puedo aplicar para regresar, yo voy a pedir que mi hijo me aplique para regresar. Tu hijo hace tu aplicación porque ya tu hijo ciudadano tiene 21 años, tú haces todo el papeleo, vas al consulado americano y te encuentras la gran sorpresa de que a pesar de que ya estuviste los 10 años que el juez te dijo que tenías que estar fuera, en vez de darte la residencia de nuevo, te negaron. Y tú dices, ¿pero por qué? Si ya estuve fuera los 10 años que el juez me ordenó. Y la razón es bien simple, Gina, porque el hecho de que a ti te deportó un juez y te dijo que tenías que estar fuera 10 años, sí, eso es simplemente la multa que tú tienes que estar fuera, que fue causada por esa orden de deportación. Pero eso no significa que al final de los 10 años tú tienes un pase, que el juez te está dando un pase o un carte blanche para tú poder simplemente regresarte. Qué bueno que está hablando acerca de eso porque hay muchas personas que piensan así.
Correcto, y esa es normalmente la llamada que yo recibo. Sí. Yo nunca, bueno, yo algunas veces sí, afortunadamente, recibo la llamada de la persona que me dice, yo fui deportado, yo quiero saber cómo regresar, qué es lo que puedo hacer. Y yo le puedo decir qué podemos hacer. Claro. Pero la mayoría de las llamadas son, yo pedí a mi papá fue deportado, le dijeron que se tenía que quedar fuera y esperamos todo el tiempo que le dijeron y ahora lo pedí y mira la sorpresa que me dieron. Wow. Y esto es bien frustrante para mí por un par de razones. Número uno, porque normalmente estas familias vienen de dos categorías. Uno, o se esperan demasiado tiempo, se esperan los 10 años de deportación que no se han tenido que haber esperado, porque han podido haber hecho cosas y perdones mucho antes y causaron, por no haber consultado con un abogado, se han causado, se han impuesto ellos mismos una separación de 10 años innecesaria. Y esta familia ha sufrido esta separación que no han debido haber sufrido. O han gastado tiempo y dinero y han hecho cosas que no les ha ayudado y al final de cuentas o tenían que hacer muchas cosas más y ahora el caso va a tomar mucho más tiempo o era un caso donde no iban nunca a ganar y han perdido tiempo y esperanzas y anhelo y todo eso cuando honestamente era tiempo y dinero que han podido haber invertido en otras cosas. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y esto es básicamente, tú sabes, si yo me siento enferma, ¿verdad? Un poquito enferma, a lo mejor yo voy a mirar voy a ser honesta. Sí, me duele un poquito el estómago, me duele un poquito la cabeza. Yo voy a mirar el internet un poquito, ¿verdad? Y yo voy a empezar a decir, bueno, que me duele aquí, se me cayó un poquito de pelo, lo que sea. Sí. Pero en el momento donde yo en realidad tengo este dolor de estómago por más de 3 días, o yo me siento más síntomas, yo no voy a seguir esperando y autodiagnosticándome, ¿verdad? Yo voy a ir con un doctor. Sí. Y yo voy a hacer los exámenes que me dicen que tengo que hacer. Y mi doctor va a pedir mi expediente de mis otros doctores y va a hacer el examen y me va a ver la sangre y todo eso. Esto es exactamente lo que se tiene que hacer cuando tú has sido deportado. Si tú quieres regresar a los Estados Unidos, o sea, si quieres hacerte saludable de nuevo. Es la misma cosa. Sí. Tú tienes que tener una consulta con un abogado. ¿Ok? Ok. Ahora, cuando tú tienes esta consulta, mucha gente se frustra que después de hablar conmigo por 1 hora y contarme todo lo que yo les contestar todas las preguntas y ellos contarme lo que les pasó, después de eso yo de todos modos quiero pedir una copia completa de su archivo a todas las autoridades migratorias que los miraron. Y yo dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no me puedes decir si ya yo te conté lo que yo pasé, lo que me dijeron, lo que yo hice? Bueno, porque lo que tú piensas que te pasó y lo que en realidad te pasó legalmente pueden ser dos cosas completamente diferentes. Sí, así es. Y yo estoy muy vieja para confiar que la persona recuerda, entiende lo que le pasó, particularmente cuando la persona está en estrés. Entonces, el segundo paso después de la consulta, en 99% de estos casos, es pedir bajo las leyes que permiten obtener una copia de los archivos, una copia completa de todos los archivos y ver qué fue lo que en realidad pasó. Una vez de que nosotros tenemos ese historial completo, entonces nosotros podemos ver qué es, por qué lo deportaron, cuáles son los impedimentos, cuáles son las barras y después cuáles son las opciones para regresar. Hay una petición familiar, hay una petición de empleador, hay una posibilidad para una visa no inmigrante, hay algo acerca de esta persona que pudiera traerlo, hay algún error que inmigración cometió, donde yo pudiera hacer una petición a que reabran su caso. Lo que yo he hecho, esto no es muy común, pero yo he tenido personas, Gina, que el gobierno ha deportado y han estado fuera del país, no por una semana, por meses o años. Cuando yo, después de haber pedido el archivo, después de haber sido contratada, me he dado cuenta que inmigración ha cometido una historia de errores, he reabierto el caso y la persona ha podido entrar por la puerta de enfrente por orden de una corte, donde le dice a inmigración, no, lo deportaste mal. Es más, en mis años haciendo esto,
yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones, unas 3 o 4 ocasiones de mi vida, donde inmigración ha deportado ciudadanos, no ha sido más de 3 o 4, Sí. donde inmigración ha deportado ciudadanos, personas que no sabían que eran ciudadanas, pero después de que yo pedí sus archivos me di cuenta que ellos se habían convertido en ciudadanos sin saberlos, fueron deportados por crímenes. Sí. Y inmigración tuvo que dejarlos entrar porque yo comprobé que eran ciudadanos. Entonces se piden los documentos, se determina si hay algún tipo de error que cometió el gobierno o algún camino para que ellos regresen. Algunas veces no lo hay y lo que se tiene que hacer es que se tiene que buscar alguna manera de ver si el impedimento que existe se puede eliminar. Como por ejemplo, si hay una convicción penal, de manera de que la persona tiene que contratar a un abogado penalista para que ataque esa convicción. Si esa convicción no fue constitucional, si se puede reabrir y quitar. Sí. Para entonces después atacar la deportación que se le dieron. O si ha habido un cambio de ley. Si la persona fue deportada bajo una ley que no existe, sí, o bajo un sistema que ya las Cortes Federales han eliminado. Todos esos son el tipo de cosas que se tienen que hacer y por eso es que es diferente para toda persona. Porque diferentes personas van a tener diferentes razones de deportación, diferentes hechos y también diferentes opciones para regresar. Y es posible de que se pueda hacer todo eso, pero la persona no tiene opción para regresar. No tiene un familiar aquí quien lo pida, no tiene un empleador quien lo pide, no va a calificar por una visa de turismo, no va a calificar para una visa no inmigrante y pudiera regresar. Hemos abierto el camino para que pudiera regresar a pesar de su deportación, pero simplemente no tiene el gancho que necesita para poder regresar a este país y entonces quizás es una de esas situaciones donde se le tiene que referir a un colega para que emigre a otro país, un país donde tenga mejor opción para después de emigrar a otro país, en un futuro pueda verse emigrar aquí por virtud de las relaciones de países. Claro. Aunque estos días nosotros no tenemos muy buena relación con nadie. Con nadie. En efecto, abogada. Así que a lo mejor eso estratégicamente no es muy buena opción estos días. Quizás en un futuro. Totalmente de acuerdo. Abogada, por ejemplo, una persona que está casada con un ciudadano americano y fue deportada, ¿qué pasa con esas personas? ¿Pasa lo mismo que cuando tienen hijos mayores de 21 años y son americanos? No, no necesariamente. Hay muchas diferencias porque todo depende de si la persona es elegible para pedir el perdón o los perdones que necesita pedir para regresar. Sí. Y te doy varios ejemplos. Vamos a decir que yo tengo un cliente que está casado con un ciudadano. Okay. Y la persona fue deportada por una tontería. Vamos a decir que fue, o por ninguna tontería, vamos a decir que fue deportada por un crimen. Sí. Un crimen de fraude, ¿verdad? Okay. Un crimen de fraude por haber defraudado un banco de algo, ¿verdad? Sí. Fue a la corte, no le dieron el perdón que necesitaba para quedarse aquí y lo deportaron. Esa persona, mientras estaba afuera, por medio de su matrimonio con un ciudadano, va a poder pedir los perdones que necesita. Okay. Va a poder pedir el perdón de vivir aquí legalmente, sí, si vivió aquí legalmente. El perdón de la deportación, porque la deportación es por potencialmente 10 años, ¿verdad? Sí. Va a poder, o quizás más, depende del crimen, va a poder pedir el perdón de su presencia ilegal, de ser deportado y del crimen mismo. Okay. Y no tiene que esperar los 10 años para hacer eso. Puede pedir esos perdones en el momento de que el consulado le dé la carta que necesita para pedir los perdones. Sin embargo, el papá de un ciudadano, aunque el ciudadano tenga 21 años, quien fue deportado por la misma cosa, puede pedir el perdón de la deportación inmediatamente, igual que el esposo del ciudadano. Puede pedir el perdón del crimen, igual que el esposo del ciudadano, pero no puede pedir el perdón de haber vivido aquí ilegalmente. Wow. Porque para ese perdón, un hijo no es
un familiar calificante para el perdón. Sí. Entonces, ese papá de ciudadano, si no está casado con un residente o un ciudadano, o no tiene un mamá o un papá que sea residente ciudadano, tiene que esperar fuera 10 años y cumplir la multa de haber vivido aquí ilegalmente. No la multa de la deportación, Sí, de sino haber la vivido aquí. multa de Ujú. haber vivido aquí ilegalmente, porque esa es no la razón que fue deportado, sino que es una multa contra de regresar. Tiene que cumplir los 10 años fuera primero porque no tiene cómo pedir el perdón de eso. Sí. Y una vez que cumple eso, entonces el hijo lo puede pedir y ahí sí puede pedir el perdón de su crimen, porque para eso sí puede pedir el perdón del hijo. A la misma vez te doy otro ejemplo. Vamos a decir que estas dos mismas personas, ambas fueron deportadas porque ambas participaron en tráfico de droga. Ninguno va a regresar, Okay. ni porque está casado con un ciudadano, ni porque es papá de un ciudadano. Pero vamos a decir que nosotros encontramos que esa convicción de tráfico de droga fue ilegal. Ellos no fueron culpables. Esto fue una convicción que obtuvieron ilegalmente la policía, les puso droga falsa en el bolsillo, lo que sea, ¿verdad? Sí. Y un abogado penalista les remueve esa convicción porque comprueba que fue una convicción contra la Constitución. Entonces, una vez removida esa convicción, entonces pudiéramos proceder a pedirlos, quizás hasta reabrir la deportación, porque esa convicción fue una convicción contra la Constitución. Bueno, estamos hablando en general acerca de deportación, pero obviamente cada caso es completamente diferente, así que es bien importante que la persona siempre vaya con su abogado y hable acerca de cuáles son los pasos que debe tomar y los planes que hay que hacer. Abogada, nos quedan algunos minutitos, por favor, algo más que quiera agregar acerca de este tema y también, por favor, que nos dé su información para que la gente le llame para una consulta. Sí, si tú eres deportado o deportada y tú quieres regresar, no es recomendable de que tú primero tomes decisiones y después llames a un abogado a preguntar si esa decisión que tú tomaste fue buena. Sí. Te doy un ejemplo. La persona que decide primero, una vez que es deportado, decide primero casarse con su novia ciudadana y después llamarme a mí y preguntarme si eso fue buena idea. En vez de primero llamarme a mí y primero preguntarme, ¿me debería casar o no? Sí. Porque al hacerlo de esa manera, me quita a mí la opción de yo haberle hablado, por ejemplo, de la posibilidad de haber regresado con una visa de fiancé. Okay. Esto es un ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. La persona que es deportada y que quiere regresar, que decide, se autodiagnostica y en vez de llamar, sabe que quiere regresar, pero no llama y no tiene una consulta con un abogado de inmediato, sino que se decide hacerlo cuando le da la gana. Esto ocurrió recientemente con una persona quien fue deportada. Esta persona, cuando me llamó, se le había expirado los 2 años que le daba la ley para haber hecho una petición bajo las leyes de violencia doméstica. Wow. Porque esa persona había sido casada con un ciudadano americano que le había sometido a violencia y al punto cuando me llamó, él se había divorciado de esta persona ya más de 2 años. Wow. Y si esa persona me hubiera llamado unos 3 o 4 meses antes, hubiéramos sometido una petición que lo hubiera traído de regreso con una residencia. Wow. Y no lo hizo porque él se autodiagnosticó. Dijo, bueno, ¿para qué llamar si me deportaron y ella no va a poder hacer nada y para qué gastar dinero? ¿Entiendes? Sí. Entonces, si tú eres deportado y tú sabes que tú quieres regresar, tú no eres la persona que sabes la respuesta. Y la evidencia principal que tú tienes en tus manos, la cual te dicen a ti que tú no sabes lo que estás haciendo, es el hecho de que tú ya no estás aquí porque fuiste deportado. Exacto. ¿Okay? Sí. Esa es lo número 1. Entonces tú tienes que llamar, hacer una cita, ponerte las manos de una persona que sabe lo que está haciendo, hacer todo lo que la persona requiere que tú hagas para hacer un plan. Que es posible de que después de todo eso la persona te dice no se puede hacer
o se hace el intento y no te aprueban, sí, pero también es posible de que sí se pueda. Claro. Y el asunto es este, no lo vas a saber al menos de que lo intentes. Exacto. Entonces, ese es mi consejo, no lo que es, no te vengas ilegalmente, no tomes decisiones. Esto es una cirugía bien, bien, bien difícil. Lo tienes que hacer con toda la cautela y el conocimiento posible. Así Ok, es. mi teléfono, 678-956-8600, 678-956-8600. Visítame en mi página web www.hablandoconcarolina.com y me llamas para este tipo de casos porque a mí me encanta este tipo de casos porque esto requiere estrategia y eso es lo que me encanta a mí. Honestamente, Gina, hay veces que yo puedo ganar casos y mis clientes no me ayudan. Hay veces que yo gano casos a pesar de que mi cliente no me ayudó y eso es bien frustrante para mí. Sí. Pero hay que echarle ganas, uno no se puede dejar y no se puede quedar atrás. Y últimamente, tú sabes, no todo el mundo puede ganar y no todo el mundo va a ganar, especialmente una vez que el gobierno americano te deporta. Pero la manera más fácil de perder es no hacer nada. Y la segunda manera más fácil de perder es hacer lo que haces mal. Y entonces, si en realidad tú tienes el deseo de regresar, lo tienes que hacer bien. Si no hiciste las cosas bien la primera vez, por lo menos la segunda vez lo tienes que hacer. Y yo recientemente hice la ciudadanía para un cliente quien fue deportado hace años. Hicimos sus perdones, lo regresamos, hicimos la residencia y después la ciudadanía y llevo unos 15 años trabajando con este cliente. Hoy en día, recientemente, estoy hablando de un asunto de hace unos 4 meses, se hizo ciudadano y estoy súper orgullosa de este caso porque es 15 años trabajando con esta persona. Todo depende, pues lo importante es que no haga planes y decida usted mismo, llámele a la abogada Carolina Antonini. Muchas gracias por haber estado con nosotros, le deseo un feliz día y pues vamos a hablar en los próximos meses acerca de nuestro tema favorito, inmigración. Por lo pronto pues nos despedimos, muchas gracias, fue la abogada